el Consejo Nacional Electoral también tiene dos precisiones por hacerle, antes de darle el uso de la palabra a ustedes. Primero, ayer y hace 2 días de pronto ha estado circulando mucho por redes sociales, a través de noticias, de la suspensión de los procesos de revocatoria. Así lo han denominado algunos medios de comunicación que muy seguramente ustedes han visto. No es que la organización electoral, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la registraduría haya suspendido el derecho constitucional que ustedes tienen. Nosotros no tenemos la competencia para suspender ese derecho. Lo que estamos pidiéndole desde la registraduría al Ministerio de Salud es que establezca un protocolo para cuidarlos a ustedes, a los que van a salir a recoger las firmas, pero también para cuidar a la gente que les va a firmar. Porque lo que acostumbran o lo que se ha hecho costumbre es que sale el equipo promotor con una hoja y un lapicero y le pasa el lapicero a la persona que va a firmar y hay un contacto entre quien recoge la firma y quien de pronto tiene el interés de firmar. Y nos preocupa, entre otras cosas, por lo que se está viviendo hoy en el país, el segundo pico de la ola de esta pandemia. Entonces, requerimos que el Ministerio de Salud nos diga si ustedes como comité promotor necesitan guardar un protocolo. ¿Qué recomendaciones tendríamos que darles a ustedes como equipo promotor y de los que van a salir a buscar las firmas para que guarden las distancias, para que guarden los cuidados, a fin de que ese proceso de recolección de firmas no termine luego en una cantidad de contagios no esperados? Lo segundo, también recordarles, así como un poco recordarles esos derechos que ustedes tienen, también recordarle algunas obligaciones que a veces no las tenemos en cuenta. El doctor Renato ha dispuesto de un tiempo para hacerles una presentación en donde le hace ver las obligaciones que ustedes tienen con ocasión de sus actividades contables y presupuestales al momento de hacer el proceso de recolección de firmas. Un poco para que lo tengan en cuenta, que estén ilustrados, que sepan cómo es que se debe hacer para que luego en el camino estos procesos no se queden en la mitad porque no se hizo debidamente el proceso como y atendiendo el rigor contable que se merece. Presentación de información contable para los mecanismos de participación ciudadana. Revocatoria del mandato. Es responsabilidad del vocero del comité promotor presentar la información financiera y contable de los mecanismos de participación ciudadana. En estos breves pasos explicamos cómo hacerlo. Lo primero que debes hacer es el registro del libro contable ante la Registraduría del Estado Civil, donde se inscribió el tipo de mecanismo de participación. Este libro deberá enviarse junto con el informe de ingresos y gastos. Luego se deben discriminar los ingresos, sean de los mismos voceros o terceros, los cuales pueden ser aportes en efectivo o en especie. Si fueron en especie, darle un valor comercial. Un ejemplo de ello es la donación de los servicios de los recolectores de firmas o de los servicios profesionales del contador público. Estos ingresos estarán soportados con recibos de caja, comprobantes de ingreso o actas de donación, los cuales contendrán nombre completo, copia de la cédula de ciudadanía, origen de los recursos y firma. Si la donación la hace una persona jurídica, enviar el acta de la asamblea y certificación de la donación. Donaciones iguales o superiores a 50 salarios mínimos deberán presentar insinuación notarial. En cuanto a los gastos, detallar si fueron administrativos, de papelería, publicidad, transporte, entre otros. Estos deben estar soportados con comprobantes de egreso, facturas, cuentas de cobro o documento equivalente. Adicionalmente, se debe presentar la certificación suscrita por contador público especificando los ingresos y gastos totales. Igualmente, adjuntar copia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios. Para efectos de aprobar la documentación allegada, es recomendable no omitir ningún ítem de los ya explicados. Cabe resaltar que deben tener las firmas del vocero y del contador.
Diligenciar en debida forma el formulario del informe de ingresos y gastos emitido por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral. Los topes para la recolección de apoyos y el desarrollo de las campañas a favor, en contra o por la abstención de los mecanismos de participación ciudadana se fijan cada año mediante resolución del Consejo Nacional Electoral. Tener en cuenta que no podrán obtener créditos, donaciones y contribuciones que superen el 10% del tope fijado por el Consejo Nacional Electoral. Atención. Recuerda que la violación de las normas contables, presentación de informes, sumas máximas y topes individuales genera sanción económica e imposibilidad de certificación del mecanismo y su respectiva convocatoria. Bien, de esta manera hemos expuesto cuáles son las normas y procedimientos contables que debe seguir en primer término el comité promotor de la revocatoria y luego las distintas campañas por el sí, por el no o la abstención. Como decíamos, el Consejo Nacional Electoral anualmente fija estas sumas máximas que pueden ser invertidas. Para el presente año, mediante resolución 0145 del 20 de enero de 2021, fijamos esta cifra. Para el proceso de recolección de apoyo, en ciudades capitales, como es la ciudad de Cartagena, como el distrito de Cartagena, esta cifra fue fijada en la suma de 236.392.546 pesos. Esta es la suma máxima que puede gastar el comité promotor del mecanismo de revocatoria de mandato del señor alcalde del municipio de Cartagena. Debemos señalar que por aportes individuales, cada donante puede donar hasta un 10% de esta cifra, es decir, hasta 23.639.254 pesos con 60 centavos. Más adelante, en el evento en que el mecanismo sea certificado, las distintas campañas por el sí, por el no o por la abstención, teniendo en cuenta que se trata de una ciudad capital de departamento, la suma fue fijada por la misma resolución 0145 del 20 de enero en la suma de 787.975.153 pesos. Entonces queda notificado, queda advertido los comités promotores de cuáles son las sumas máximas que pueden invertir en este mecanismo. Cualquier violación a esta regla electoral prevista, a esta regla de procedimiento electoral previsto, dará lugar, como dijimos, a sanciones, a la no certificación del mecanismo y en consecuencia al fracaso del mismo.